Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de literatura y en concreto les vamos a presentar la novela ganadora del premio Azorín. Es esta que tengo aquí, lleva el título de Indian Express y su autora es Pepa Roma, que está hoy con nosotros. Bienvenida. Gracias. Y enhorabuena también. Muchas gracias. Supongo que contenta, es un premio de prestigio, ¿no? Contentísima porque es uno de los más importantes de España y yo creo que también de los más prestigiosos, sí, con un jurado muy exigente en lo literario. Bueno, pues vamos a ir dando datos, si le parece, a nuestros espectadores y por ir acercándonos, digamos, hacia el contenido de la novela, podemos decir que es una novela sobre la amistad. ¿Podemos empezar? Podemos empezar por ahí, sí, porque la amistad es uno de los elementos centrales de esta novela. Es un tema que yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas, la amistad entre mujeres, porque creo que un fenómeno de nuestro tiempo es que las mujeres, a partir del momento en que empiezan a decepcionarse con los hombres y empiezan a fallarle las relaciones o divorciarse, empiezan a pensar que pueden suplir pues, las relaciones de afecto con sus amigas, ¿no? Entonces siempre dicen, bueno, siempre me queda la amiga de toda la vida para viajar, para compartir lo que me preocupa, para acompañarse un poco en los últimos años. Y ahí yo creo que se produce una gran mitificación, pensando que todas esas relaciones entre mujeres... O una esperanza excesiva. O una esperanza excesiva, tal vez llevados por este romanticismo juvenil pensamos que las amistades siguen siendo aquella cosa intocada, pura. Y de eso vamos a hablar a lo largo de la novela. También podríamos decir que hay un viaje, por lo tanto es importante también dentro de la novela, ¿verdad? Es un viaje, sí, un viaje a través de Kerala, un lugar paradisíaco, maravilloso, fácil para reencontrarse consigo mismas. Sí. Por darles otros elementos así generales, pues también es una novela, ¿qué podemos decir sobre la búsqueda de la esencia de la vida? Sí. Podría ser también, pues sí, ¿no? Es otro de los elementos. Sí, es uno de los elementos importantes, ya que si lo vemos, trata sobre la identidad, ¿no? Cómo construimos nuestra identidad, cómo nos aferramos a ella, con ismos, ahora soy feminista, ahora esto, lo otro, como para sentirnos a alguien en el mundo, pero entonces lo que se descubre en esta novela es que una cosa es ser alguien y otra vivir, ¿no? Vivir la vida. Sí, voy a decir porque... sentirse vivir, vamos. La preocupación del planteamiento vital, ¿verdad? Es el lo motor. Que llevan, sí, es el motor de la protagonista, de la que lleva la voz cantante, podríamos decir. Bueno, en cuanto ya a cosas más concretas que se pueden encontrar en la novela, pues ya he adelantado que narra la relación de dos amigas, se conocen de hace ya bastantes años y, bueno, son dos personas bastante diferentes, incluso ideológicamente, incluso de planteamientos de vida, ¿verdad? Sí, son diferentes porque tuvieron un origen diferente, pero en teoría las dos se han ido revistiendo de todas esas capas, ¿no?, que nos han ido uniformizando a todos, ¿no? Pues el feminismo, la progresía política de una época, etcétera. O sea que en teoría deberían haberse igualado esas dos personas, pero sin embargo permanece en ellas un conflicto anterior, interior, que nunca ha terminado de quedar resuelto, ¿no? Por esas mismas diferencias, en parte. Y las dos también han tenido ese deseo de hacer el viaje juntas a la India, ¿verdad? Sí, es un viaje que se propusieron hacer juntas hace 40 años y una de ellas no hizo, y la otra sí. Entonces la que sí fue a la India, pues quiere con este viaje recuperar la vieja amistad, esa amistad de adolescencia con esa amiga que tenía que haber ido a la India, pero también recuperar la India perdida, aquella India que dejó, que ha seguido mitificando, que se ha preguntado muchas veces por qué se fue y por qué no se quedó, ¿no? Y cuando va a hacer ese viaje soñado con la relación o amiga ideal o soñada, es cuando se da cuenta que ni esa amistad es como era y que la India ha cambiado. Cogiendo un dato que comentaba, el de la India como escenario en su, digamos, biografía personal de usted, también está ese, no es imaginario, sino esa realidad, ¿no? Bueno, yo creo que todos los novelistas, o al menos yo particularmente, partimos o jugamos con tres elementos básicos a la hora de escribir. Uno es tu experiencia personal. Ahí está lo que te preocupa, lo que ves, lo que vives, lo que sientes, ¿no? La observación del mundo en el que estás y, en tercer lugar, la inventiva, ¿no? Entonces, hay allí, evidentemente, esa India que relato es la India que yo he vivido, que yo conozco, que a mí me ha impactado. Eso. Luego ya la protagonista pues ya tiene elementos de aquí y de allá. Bueno, y una India que le impactó siendo muy joven.
Siendo muy ¿Por joven. primera vez? Mi primer viaje a la India tenía yo 18 años, fue en el 72, y era el primer país que yo visitaba fuera de Europa. Yo había visitado bastante Europa, había vivido incluso un año en Londres, donde había conocido a Y de ahí es donde da el salto, ¿no? Y desde allí es donde, con un billete de aquellos de estudiantes que costaba 12.000 pesetas en la época, o sea, nada como ahora 2 cafés casi, y con muy poquito dinero, entonces todos aquellos hippies emprendían unos viajes larguísimos porque era baratísimo, vamos, casi gratis viajar en aquella época, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues he vuelto 6 o 7 veces. Tengo aquí un dato que usted me confirmará si es así, y en concreto el título de un libro que es El filo de la navaja, Somerset Maugham. ¿Tiene algo que ver con esa decisión de dar aquel salto? Pues sí, porque en Londres, como te he dicho, aparte de conocer a todos esos hippies, es cuando también entró en contacto pues, con todas esas ideas que ellos pues, alimentan y que les movilizan para ir a lanzarse a Oriente. Entonces, un amigo iraní, en la escuela donde yo estudiaba, me pasó este libro, es el filo. Entonces yo al ver a aquel protagonista que venía transformado de Oriente, de pronto se abrió en mí la idea de que en Oriente, en la India, porque venía del Himalaya, se producía algo en tu interior. Ese hombre venía transformado. No nos podía decir el qué, porque son experiencias que solo uno puede experimentar. Pero yo dije, yo quiero ir a vivir algo así, quiero ir a sentir algo diferente, ¿no? Parecía como que volvía con un sentido de la vida que le faltaba antes. En esa edad de la adolescencia estamos en pugna siempre con el sentido de la vida. Me daba la sensación de que en Oriente y todas sus filosofías yo iba a encontrar ese sentido de la vida, ¿no? Y decidido y hecho. Una mochila por medio. Exacto. Más o menos. Volvía de Londres a Barcelona y a todas mis amigas de COU, porque estaba haciendo COU, era el año entre COU, las intenté embarcar en ese viaje a la India. Todas me dijeron que sí, que se iban a venir. Pero solo vino una. Yo ahí aparece siempre como que voy sola, ¿no? En los 2 libros. Pero en realidad vino una y fuimos 2 amigas y fue estupendo, vamos, sigue siendo mi mejor amiga, nada que ver con la protagonista esta. Y realmente ese viaje, en esas circunstancias, en esa situación de hipismo de alguna manera, le impacta. Me impactó porque, como te he dicho antes, era el primer viaje que yo hacía fuera de Europa y llegar a Bombay en un avión desde Londres con todos aquellos mendigos, tullidos, leprosos, que te perseguían por las calles, tocándote las faldas, los faldones, pidiéndote. Fue escalofriante, ¿no? La primera reacción fue de rechazo. Yo dije, vámonos de aquí, cojamos el primer avión, ¿no? Pero ya una vez empezamos a conocerlo día a día y tal, empiezas a encontrar el lado fascinante. Y lo encontré tan fascinante que he vuelto 6 veces y de ahí ha salido mi literatura, buena parte de ella. Eso le iba a decir que entre aquella primera experiencia, aquel primer impacto y Indian Express hay varios viajes por medio y también hay otra novela por medio, que es Mandala, situada a finales de los 90, bueno, en el 97 tenía que... Bueno, esa Mandala ganó el premio Andalucía en el 97, pero Mandala en realidad lo que narra es toda aquella peripecia de los hippies de los años 60 y 70. Y se queda ahí. La protagonista nunca conoce la India actual, se queda con ese mito, ¿no? Esta novela, por el contrario, narra la India actual, esa India a la que va esa protagonista, esa hippie que había conocido otra India, esperando encontrar la India de su juventud, y se encuentra con una India de hoy, donde prima el dinero, el Bollywood, luego donde los hippies han sido barridos, ¿no? Totalmente, porque igual que los mendigos de todos los cafés de Bombay donde se reunían a fumar porros, pues ahí han sido expulsados. Entonces es otra India, y entonces esa es la gran diferencia. Por una parte esto... De una novela y la otra. Entonces aquí hay como una especie de desilusión. Bueno, digamos de aquel recuerdo que se tenía, ¿no? Sí, aquí lo que hay... Como si se hubiera idealizado excesivamente. Exacto. Ella primero piensa... Se queda desilusionada porque la India no es como ella había pensado. Ya no hay toda aquella masa de hippies en los que te pueden recoger como una gran familia y con los que fundirte otra vez. Ha cambiado. Luego, la primera impresión que tú tienes ahora pues es la del dinero. Cualquier hotel que te alojes hay una cantidad de dinero, gente enjollada hasta arriba, unos coches, bueno.
parece que la materialidad ha ganado todo el terreno a toda aquella espiritualidad que íbamos a buscar a la India. Pero eso es el primer impacto. Luego la novela y la protagonista va descubriendo que bajo las capas de la modernidad hay una India eterna y va reencontrándose con eso, con algo anterior, con algo profundo que tiene la India para ella y que está en ella misma. Entonces se reencuentra consigo misma a través de esa India, digamos. Sí, sí. Bueno, y en esta novela hablemos de lo que habíamos iniciado también de las relaciones de Che y Lola, ¿no? Son las relaciones terroríficas. Y además, dado el planteamiento la protagonista que ya lo había visitado y que lleva más o menos, dice, te voy a presentar el paraíso, ¿no? Y claro, se encuentran con otros elementos. Bueno, el paraíso existe, o una le quiere mostrar el paraíso y la otra no quiere verlo, ¿no? Sí. Eso también yo creo que refleja dos actitudes ante la vida. Bueno, primero ante los viajeros que van a la India, porque unos la expresan rechazo y otros, en cambio, se fascinan. Pero yo creo que aquí, en este caso, aparte de eso, refleja la actitud o el planteamiento que cada una tiene ante la vida y que las personas solemos tener ante la vida. Hay personas que todo lo encuentran un agravio, todo lo rechazan, todo les parece mal, son incapaces de disfrutar, de entregarse a nada, se pone una distancia increíble entre ellas y los demás y el mundo, y hay otras que lo abrazan, que buscan... están abiertos, y yo creo que esa es lo que diferencia básicamente a las dos protagonistas. Una abraza el presente, el mundo, todo aquello que tiene que ofrecerle el lugar, ¿no? Las sensaciones, se deja atrapar por ese bombardeo de sensaciones, de belleza que va percibiendo por ahí, por donde se mueve. En ese sentido, y es interesante seguir la novela, en la novela digamos, doble proceso psicológico, ¿no? Sí, bueno, doble proceso de cada una. Hay dos procesos, porque hay dos personajes, y también hay un doble proceso psicológico en la misma protagonista, o la narradora, digamos, porque las dos son protagonistas. La narradora tiene un proceso que es el ir viendo la realidad de esa amistad, ir desentrañando todo aquello todas aquellas mentiras sobre las que se ha sustentado, y al mismo tiempo ver también cómo se ha ido convirtiendo en una sirviente de esa otra persona, con esas dependencias afectivas que solemos establecer en toda relación en la que median afectos de por medio, pero a medida que va desentrañando todo eso, ella también hace un proceso psicológico de autoliberación, ¿no? Y de ir encontrando y entrando en contacto cada vez más con las cosas más vitales, más esenciales, importantes, ¿no? Sí, porque en las relaciones de las personas, tenía que anotar para conversar con usted, uno de los elementos claves es el afán de poseer, de posesión, ¿verdad? Y cómo eso condiciona mucho. Sí, yo lo he querido analizar entre mujeres porque también este es uno de los elementos. Siempre hemos pensado que las luchas de ego se dan entre los hombres, ¿no? Y que entre los hombres hemos visto que hay muchísima rivalidad, sobre todo en la parte pública. Pero entre las mujeres, como además el feminismo se ha apoyado mucho sobre la gran teoría de la solidaridad femenina, que todas éramos hermanas y que juntas íbamos a defendernos en el mundo, y además que cuando llegáramos al mundo nosotros no estableceríamos esas luchas de egos en él, pues yo quería analizar hasta qué punto esto era cierto, y entonces lo analizo a través de estas dos personas que vamos viendo cómo hay una rivalidad, una lucha de egos, y esa cosa y esas relaciones de poder que existen en las parejas también existen en las relaciones de amistad entre en ciertas relaciones de amistad, no todas, porque yo tengo relaciones de amistad y además con mujeres, precisamente con la primera, con la que de verdad fui a la India, que sigue siendo mi mejor amiga, que no son así, pero que pueden ser así, ¿no? De rivalidad. Sí. Hemos hecho una alusión a Mandala, simplemente, pero sí que me gustaría incidir de alguna manera un poco más en ella, y sí que está, bueno, pues una historia que podemos decir de ilusiones también, de fracasos, de crisis, de recuerdos, ¿no? Ahí está todo eso, ¿no? Sí, bueno, la protagonista de Mandala en realidad recrea todo este pasado porque piensa que quiere volver a él y lo mitifica. En realidad es también va dándose cuenta y va narrando. Ella dice, ¿por qué me fui de la India? Y a medida que recorre y revive todo ese viaje, descubrimos por qué se fue.
porque aquello era un estilo de vida inviable. Creíamos que podíamos ser viajeros para siempre, pero claro, la realidad manda y teníamos que comer, y entonces veías como la gente también se iba quedando por el camino, ¿no? A veces mendigando, otras veces enganchados en drogas sin tener con qué. Bueno, íbamos viendo bastante. Que es la protagonista, cuando lo recuerda, lo que le sucedió casi 2 décadas antes, ¿no? Porque lo recuerda en el 90 y aquello había sucedido como en el 70. Ya tiene una trayectoria, se ha metido en política, ha habido la transición, se ha decepcionado también, ¿verdad? Sí, aquella es más el viaje de alguien, que compara el estilo. Ahí encontramos esa comparación entre el estilo de vida o entre las ilusiones, esa utopía de viaje hacia el mundo, hacia el conocimiento interior, hacia la sabiduría, ese viaje de iluminación que emprendimos los hippies en una época, y lo contrasta con el tipo de vida que le ha tocado llevar a su regreso, que es la lucha con el poder, ¿no? Es una periodista, trabaja en una televisión estatal, y entonces al principio también es ilusionante. Claro, muy ilusionante, porque ella se cree que va a cambiar este país, ¿no? Y entonces pues también empieza a desilusionarse porque ve que esas utopías tampoco fueron utopías, ¿no? Y que las reglas del poder dentro de la política y dentro de la sociedad pues son muy duras. También coinciden en ese sentido en la capacidad de las protagonistas de ir haciéndose en las distintas circunstancias de la vida, ¿verdad? Sí, yo diría que, bueno, aparte de que esta es una novela actual, trata sobre un viaje actual, sobre los que hoy viajan a la India y por qué, esos yuppies que van pues en busca de nirvanas express, ¿no? Ese tipo de gente de ahora que tiene cultura y tiene dinero y que lo quiere todo, estar conectado aquí, pero llegar allá y desconectarse, estar viviendo en el estrés y en el frenesí aquí, pero llegar allá y encontrar la paz en 2 semanas, ¿no? Con todos esos métodos y que te dan de meditación, yoga, un poquito de espiritualidad, ¿no? Entonces, es una India totalmente de hoy. También la diferencia entre las protagonistas es que he puesto aquí a 2 mujeres de 60 años porque yo he pensado que era una edad donde podían hacer un repaso completo a su vida, ¿no? Y a partir de ahí empezar de nuevo, porque hay una persona de 60 años... ¿Todavía le queda por delante? Antes no, antes a los 60 años tu vida ya estaba hecha, pero ahora las mujeres de 60 años déjalas correr, porque es cuando piensan, y tienen los hijos mayores y ahí ya lo empiezan todo. Y entonces en este caso yo quería poner a 2 personas que podían hacer un balance para decir, bueno, ¿qué es lo que me ha servido de mi vida para ahora aplicarlo en mi segunda vida? Y eso es lo que hace esta protagonista en el fondo. Me gustaría hablar también de otros libros suyos. Y entonces tengo aquí uno del que reconozco que tengo muy poca información, pero tengo un título que es ¿Cómo desaparecer sin ser visto? Bueno, ¿cómo desaparecer sin ser visto? Es una primera novelita, la primera que yo escribí, muy adolescente. Sus dimensiones, una novela corta era. Sí, una novela corta, se publicó en Exadra, una editorial alternativa, y es un adolescente que es de la parte alta de Barcelona y se da cuenta del tipo de vida que se espera de él. Pues como su padre es un exitoso hombre de negocios, pues se espera que trabaje pues, de ejecutivo, ¿no? Se espera de él grandes cosas en la vida y se da cuenta, como todos los adolescentes, que la vida que le espera no es para él. Y entonces decide abandonarlo todo y lanzarse a la calle. Y así como nosotros nos lanzábamos a la India, pues él se lanza a la calle de Barcelona y es un viaje también iniciático por las calles de Barcelona. Y va a parar al puerto, con los desperdicios de la ciudad, con la gente que no encuentra acomodo en otra parte, pero feliz, porque ahí encuentra verdaderos seres con los que se siente identificado. Del que sí que tengo más información es de Jaque a la globalización. Que eso es el tema de la globalización y la antiglobalización, es un aspecto al que ha dedicado bastante atención. Sí. Tanto en periódicos como también en ese libro, sí. Porque el periódico El País también publicó una serie de artículos, reportajes. Sí. Jaque a la globalización creo que refleja mucho mi trabajo periodístico. Yo he ejercido como periodista nada menos que unos 30 años en activo, en las redacciones de muchos periódicos, La Vanguardia, Telexpress, Mítico, el Periódico de Cataluña, Televisión Española, en Informe Semanal, Telediarios, Diario 16, El País, bueno. Y he hecho muchísimo de enviada especial por todo el mundo. He cubierto muchas
guerras, sí, también transiciones, etc. Entonces, yo tenía mucho material acumulado sobre los años que van en donde se está entrando ese neoliberalismo a ultranza en todo el mundo, de la mano del Fondo Monetario Internacional. Para el país, además, había hecho algunas entrevistas con el director del Fondo Monetario Internacional, de la OMC y tal. Los retos del milenio. También, y los retos del milenio. O sea, llevo los años al filo de los 90 y principios, desde los 90 hasta mitad de esta década. Hago mucho periodismo internacional y cuando voy a esos países, aún está en una época de hacer un periodismo donde puedes entrar con todos los elementos sociales en juego. Lo primero que haces es ir a hablar con todos los personajes implicados, sociales, etc. Y empiezo a ver que hay mucha gente que está ya respondiendo desde sus ámbitos a los efectos negativos de la globalización sobre la economía de los más pobres. Hay una serie de mujeres, bueno, por ejemplo en África o en la India, donde empiezan a reaccionar creando cooperativas y logran que mientras los hombres están luchando enrolados por guerrillas, pues ellas levantar una aldea con dispensarios, con todos, otros como Bangar y Matai pues replantan todas las zonas devastadas, taladas. Aprovechando el aspecto que usted dice del tratamiento de la mujer, también es una idea que has puesto en la conversación anterior, también se refleja, yo creo, aquí de modo teórico, y es la ambivalencia que significa el que mujeres ocupen cargos de poder casi hechos para hombres, pero que cuando las ocupan las mujeres también continúan a veces en una misma dirección. Sí, pero fíjate, yo creo que esto es más en Occidente. Porque el modelo de ocupación de puestos que hemos tenido que seguir es el mismo de los hombres. ¿Y qué haces para ello? Pues muchas veces aliarte con el jefe que está arriba más que con otra mujer. Pero en cambio yo veo que en el tercer mundo o en los lugares en conflicto donde surgen nuevos líderes y muy diferentes son mujeres. ¿Por qué? Porque están construyendo su aldea o ese lugar al modo de una gran familia. De familia, y se convierten como madres, y les llaman madres en realidad, a todas esas mujeres, ¿no? Y son modelos diferentes de liderazgo. Estaba mirando de reojo al reloj, nos queda muy poquísimo tiempo, pero sí por lo menos hacer alusión que tiene también otros libros en los que muestra su preocupación o su reflexión, bueno, sobre la profesión periodística, también creo que tiene un con libro. Ese mismo título, La trastienda del escritor, también tiene otro libro, también sobre viajes, son, bueno, las preocupaciones, ¿verdad? La trastienda del escritor en realidad es un libro sobre la creación literaria. Allí entrevisté y indagué sobre la forma de crear de los grandes escritores, ¿no? Ya sea entrevistándome con muchos de ellos, como Saramago, los que estaban vivos, o bien pues con testimonios que habían recogido televisiones, como el programa aquel de Soler Serrano. Yo me hice con los vídeos, que estaba muy bien, y ahí veían pasado a Borges. Entonces yo estudié qué decían, qué contaban ellos de cómo se habían hecho como escritores. ¿Y la reflexión sobre la profesión? Sobre la profesión periodística. Pues sobre la profesión periodística, que ha sido una profesión maravillosa, yo la he disfrutado como ninguna, muchísimo, en todo eso, y me ha permitido conocer el mundo y probablemente tener una visión del mundo que indirectamente se expresa en la literatura también, aunque es un registro muy diferente, y por eso también he dejado periodismo, porque yo sé que periodismo me condiciona mucho en el registro y en el lenguaje. Utilizas un lenguaje mucho más informativo, y para literatura lo que necesitas es pasar a otro lenguaje más connotativo, ¿no? Y los viajes me han llevado también a estudiar determinadas viajeras, ¿no? Sí. Intrépidas y aventureras, creo que era el título de... Bueno, no, lo que pasa es que yo dirigí una colección que se llamaba Modelos de Mujer, de Plaza y Janés, y uno de los títulos era este, y allí se analizaban pues cómo ha evolucionado las mujeres en todos los ámbitos, desde la pintura al vestir, desde el feminismo, ¿no? Y también lo que ha habido a veces, las mujeres que ha habido detrás de los hombres de las que no se ha hablado, como esas viajeras, ¿no? Que era uno de los libros. Ahora sí que debemos terminar, a pesar de que nos quede material. Pepa pues Roma, nada, para mí ha sido un placer realmente. Para mí también. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar. Otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.